ustedes. En esta forma de hacer la entrevista a fondo en estas 2 semanas que nos faltan para el plebiscito del 25 de octubre, hemos pensado que quizás sería bueno aprovechar este espacio para confrontar 2 caras, 2 visiones y conversar a fondo sobre quiénes están por el apruebo, quiénes están por el rechazo. Y hoy qué mejor que hacerlo con 2 personas que las conozco de mucho tiempo, son amigos además míos personales, por lo cual espero de que esto salga sabroso y no termine cortándose el cogote uno con otro. Es un gusto para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para todos. Y presentar, digamos, a don Jaime Varas Canesa. ¿Cómo está usted, don Jaime? Hola, Rodrigo, un gusto de estar contigo y antes que nada, en realidad quiero felicitarte por esta iniciativa de dar a conocer, de informar respecto al plebiscito próximo, por cuanto justamente yo estimo de que uno de los fines que tenemos que lograr es que sea un plebiscito muy bien informado. Y ahí evidentemente los medios de comunicación social juegan un rol importantísimo y este canal en particular. Así que desde ya, felicitaciones por esta iniciativa. Gracias, amigo. Y por el otro lado, otro amigo también, Rodrigo Uribe. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. El debate. Bueno, yo quiero partir al tiro, voy a partir con usted, Jaime, y yo tengo recuerdos de que usted, a diferencia de muchos otros, sigue siendo consecuente. Esté o no esté de acuerdo con usted, pero usted estuvo presidente de mesa cuando yo voté en la Constitución en 1980, y usted estaba presidente de mesa por parte de la institucionalidad, en el fondo, porque era la institucionalidad del gobierno de Pinochet quien la ponía. Y usted hoy día defiende esa Constitución. Para mí es un gusto. Y también para mí es un gusto tenerlo a usted, Rodrigo Uribe, quien usted fue el Sancho Panza, entre comillas, o el edecán de ese gran Quijote que fue Juan Bustos y ha seguido sus aguas. Así que quiero partir por ustedes, Jaime. ¿Por qué habría que votar rechazo? ¿Por qué habría que votar rechazo o fundamentalmente cuáles son las razones principales para oponerse a una cuestión en la que gente del sector que usted representa o del sector de gobierno ha dicho sí, ¿por qué no hagamos esto y después modifiquemos porque hay que hacerle modificaciones a lo que hay? Mira, Rodrigo, antes de responder derechamente tu pregunta, yo quiero hacer un marco de referencia en el sentido de señalar con precisión qué es una constitución y cuál es su objetivo. Tengo que recordar que la Constitución o Carta Magna es el marco jurídico que determina específicamente los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado frente a ellos. Y por lo tanto solamente determina un marco de referencia, un marco jurídico que va a ser una herramienta con el objeto de que con posterioridad el gobierno de turno y los poderes tanto ejecutivos como legislativos ejecuten esos o apliquen esos derechos y deberes establecidos en la Constitución. Y mirado desde ese punto de vista, evidentemente que una Constitución no es la solución, no es el marco que va a determinar la solución a los problemas que actualmente afectan a nuestro país y específicamente no van a resolver las demandas sociales, específicamente en materia de salud, educación, pensiones, entre otros. Y por lo tanto, una Constitución no va a resolver esos problemas. Y ante eso nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en nuestra institución, en nuestra institucionalidad. Y nuestra institucionalidad determina que es el Congreso Nacional, el cual tiene por misión y tiene por objetivo y como función reformar una Constitución. Y por lo tanto, en mi opinión, lo que procede es de que en respeto a esa institucionalidad sea el Congreso Nacional el que efectúe las reformas que sean pertinentes. De lo contrario, considero de que se está atentando contra la institucionalidad de nuestro país y al atentar con la institucionalidad de nuestro país, efectivamente y a muy corto plazo, estamos destruyendo una de las bases de nuestra democracia. Por cuanto una de las bases de nuestra democracia es justamente la institucionalidad que hemos fijado.
Por lo tanto, ese es un primer elemento que yo considero que se debe tomar en cuenta al momento de optar por el apruebo o el rechazo. ¿Qué es una constitución? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es la institucionalidad que actualmente nos rige? Ok. Con la mano lo voy parando, vamos a ir tratar de hacerlo bastante. Rodrigo. Mira, ahí yo, claro, discrepo con Jaime, con todo el cariño que le tengo. Creo que la Constitución, yo creo que nos ha puesto, y finalmente las movilizaciones, yo creo que hay primero una crisis de representación, que es evidente en el Parlamento, es evidente en los partidos políticos, y que hoy día no estamos dando respuesta. Efectivamente, la Constitución no te va a resolver los temas que tenemos cotidianos, pero sin duda va a permitir una unidad que esta Constitución no ha generado. Yo creo que además simbólicamente se cierra un ciclo con el término efectivo de la transición, con el término de la Constitución de Pinochet, que generó Pinochet en su minuto, que ha sido, va a decir Jaime, claro, ha sido modificado, hoy día tiene la firma de Lagos y varios ministros de la nueva mayoría, en fin, sin duda. Pero creo que ha sido un elemento de desunión. Creo que hay elementos como el tema de el Estado, la formación del Estado, que hoy día no da cuenta. Yo creo que hoy día requerimos un Estado descentralizado. Hay que revisar el tipo de parlamento que tenemos para hacer más efectiva la representación de nuestros legisladores. La representación de los pueblos originarios también, yo creo que hay que generar un espacio para ello. Hay una serie de situaciones que no han sido resueltas y no hemos tenido la capacidad de los actores políticos de finalmente resolver ese tema. El Parlamento ahí yo creo que ha fallado, y por eso hoy día estamos en esta coyuntura de votar y resolver el tema en un plebiscito, donde además, para los que nos están viendo, los televidentes, usted va a resolver dos cosas. Una, si aprueba o rechazo el cambio de constitución, y la modalidad. La modalidad en una mixta entre el Parlamento y gente que se elige, o en una convención constituyente que va a ser el proceso de elaborar una nueva constitución. Entonces, creo que hay elementos suficientes para modificar. Gracias. Jaime, tú decías de la necesidad que se puede modificar perfectamente por el Parlamento, de mantener la estructura que se tiene. Pero hay dos problemas. Primero, es que los parlamentarios, el Congreso, hoy día tiene un apoyo del 2%, más bajo que Piñera, más bajo que nadie. No representa a nadie, entre comillas, porque las encuestas son encuestas. Yo lo puedo entender, ellos tienen la representatividad de eso. Pero segundo, lo que es más complicado es el tema de los quórums. Si bien hay varias normas de la Constitución que sí se pueden modificar por 3/5, que es menor a 2/3, es decir, se pueden modificar ahora mejor que mañana con los 2/3. Hay varias otras que no se pueden modificar porque tienen un quórum mayor a los 2/3. Entonces, esas son mis cosas que me gustaría que usted aclarara a la gente, continuando con el análisis que está haciendo. Mira, en primer lugar yo quiero señalar de que, como reconoce Rodrigo, la Constitución fue aprobada y promulgada por el presidente Lagos en el año 2005, y es útil recordar sus propias palabras en el sentido de que expresamente señaló que con esa reforma y con esa promulgación se ponía fin a la transición. Entonces que ahora señale Rodrigo, mira, todavía estamos en transición. Oye, pues sí, es absolutamente contradictorio. Si su propio partido político que apoyaba al presidente Lagos declaró de que se ponía término a la transición. Por lo tanto, es un argumento que carece de toda consecuencia. Es un tema interpretativo, Jaime. No es un tema interpretativo, es un tema que basta recordar las palabras, es decir, las palabras fueron muy claras. En segundo lugar, en cuanto a la crisis que afecta actualmente al Parlamento y a los partidos políticos, bueno, pues hay que reconocer que van a ser los propios partidos políticos los cuales van a participar, ya sea en la Asamblea Constituyente o en la convención mixta. Por lo tanto, esa desconfianza hacia los políticos, los partidos políticos, va a persistir, porque en definitiva van a ser los partidos políticos, a pesar de que se han hecho esfuerzos para también darle cabida a los independientes, pero en definitiva van a ser los partidos políticos que van a
proponer y en definitiva van a elegir a los constituyentes. En tercer lugar, también quiero señalar de que la Constitución de 1980 evidentemente contribuyó notoriamente al desarrollo de nuestro país. Es decir, no podemos dejar de reconocer contribuciones importantes que hizo la Constitución de 1980 en el desarrollo de nuestro país. Particularmente quiero destacar en todo lo que hice relación con el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, el reconocimiento al medio ambiente, que es algo propio de la Constitución. La Constitución de 1980 estableció el recurso de protección, que es justamente uno de los medios legales y judiciales que se contempla para poner término a acciones o omisiones del Estado que afectan los derechos legalmente constituidos hacia las personas. También ratificó y profundizó lo referente a la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, no hay que menospreciar el aporte y la contribución que hizo la Constitución de 1980 al desarrollo de nuestro país. Y finalmente, en cuanto a los quórum, bueno, los quórum van a ser los que en definitiva van a estar determinados por el reglamento de la Convención Constituyente, y ahí se determinará, ¿no es cierto?, cuáles son los quórum que se va a requerir para la aprobación de cada una de las normas del proyecto de Constitución Política. A su vez, estimo yo de que los quórum, y partiendo de la base, o asumiendo, o reconociendo que pueden ser excesivos, son los que dieron la estabilidad a nuestro país durante todos estos años. Durante todos estos 30 años, la estabilidad política ha sido dada por las normas contempladas en nuestra Carta Fundamental. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a los altos quórum. Los altos quórum se exigen con objeto de dar estabilidad política, social a nuestro país. Ok. Yo le quiero continuar, digamos, preguntar a usted, Rodrigo Uribe, y cuando hable de Rodrigo, diga Rodrigo Uribe, porque es Rodrigo Uribe la opinión, no la de Rodrigo Oliver, digamos. Pero, Rodrigo, cuando la propaganda del apruebo está llegando a la gente y guardando el respeto, en Chile no hay analfabetos, pero los analfabetos votan desde la época, desde 1970. Y la manipulación que producen la franja es muy grave. Porque, por ejemplo, yo veía en una franja, votemos por el vivir, el derecho de cualquier ciudadano en un ambiente libre de contaminación. Eso está en la Constitución. Entonces, no entiendo por qué se manipula y no se llega a lo real. Entonces, quiero volver sobre ese punto, preguntarle a usted, digamos, de qué es lo que realmente se está haciendo. ¿Se está modificando la Constitución porque es pésima? ¿O se está haciendo caso a la calle? ¿O la gente no entiende lo que están, los mismos que la están prometiendo no entienden lo que están pidiendo? Mira, yo creo que en estas cosas esto no es ni blanco ni gris. Yo creo que efectivamente la Constitución generó un marco importante para el país que le dio un proceso, un marco regulatorio, pero creo que la forma, cuando tú decías que Jaime estuvo de presidente de mesa, tú fuiste a votar, no tuvo el proceso democrático que hoy día tenemos. Fue en un periodo bien de dictadura, donde los registros electorales eran bien cuestionados. Creo que les cortaban parte del carnet en su minuto, no había un registro tan evidente. Yo creo que ahí hay un tema desde el inicio. Ahora, si bien recoge esta Constitución del año 80 una serie de elementos, creo que, claro, hoy día los actores del apruebo y también del rechazo, uno da cuenta en en las dos franjas, una fragmentación del lenguaje y una serie de mensajes que son bien inconexos entre ellos. Y claro, hoy día tenemos un marco bien potente en el tema ambiental, a lo mejor otros quieren que se profundice, como en otras materias, pero creo que está el marco y está la institucionalidad. Ahora, ¿qué falta? Falta, sin duda, un Estado, yo diría, más potente. Yo creo que también la definición del Estado en esta Constitución del 80 es una definición un poco precaria,
en términos a lo que uno aspira, por lo menos en el ámbito, y lo digo en términos personales. Yo aspiro a un Estado más fuerte, más presente, no tan ausente como ha estado en algunas materias, donde además podamos, por ejemplo, en el tema del agua, que se ha hablado tanto, que podría ser un tema en ningún país, el agua es de los privados, o el transporte público. Son situaciones que no nos permite esta Constitución. Acuérdate tú que el CERNAC tuvo que modificar se tuvo que modificar a partir de un recurso que presentó gente de la derecha, porque el CERNAC no fue capaz de defender al consumidor todos los elementos que requiere el consumidor hoy día. Entonces, hay una serie de elementos que yo diría no permite la Constitución actual poder un desempeño. Yo creo que un Estado también más descentralizado, tenemos un Estado muy centralizado regionalmente, nacionalmente, y que si tú lo ves, yo he sido Seremi 2 veces, y todas las funciones o las atribuciones que uno tiene terminan en el ministro o en el subsecretario. O sea, de ese Estado estamos hablando, de un municipio donde no es un gobierno local. Entonces, son reformas importantes que debiéramos hacer. Entonces, Ok. ahí creo que hay temas abordables y que marcan un antes y un después. Y yo creo que además este proceso fue ganado por la ciudadanía, no fue impuesto por los partidos políticos. Ok, ahora me gustaría centrarlo a ustedes dos en una conversación que no fuera, o en un debate en ciertos puntos que más o menos la gente le aclarara la situación. O sea, ¿por qué votar apruebo o por qué votar rechazo? Es decir, o fundamentalmente, ¿en qué cosas están de acuerdo o no están de acuerdo? Partamos primero por la gente que es como Rodrigo, dice que la génesis, por la génesis, es decir, cuando usted fue presidente Mesa, en esa elección, Jaime, usted no podía contratar como presidente Mesa si el que votaba ahí había votado en el local de al lado y se había borrado el dedo y volvía a votar. Es decir, la legitimidad de esa elección es cuestionable, pero usted también tiene razón en el sentido que han habido chorrocientas modificaciones y esta constitución tiene la firma del presidente Ricardo Lagos, que no es precisamente un amante de Pinochet, digamos. Entonces, por qué debería votar rechazo con ese origen? Mira, lo que pasa es que yo insisto en que el principal fundamento del rechazo es el respeto a la institucionalidad de nuestro Estado, de nuestra nación. Y yo creo que se hace un grave daño a ese Estado cuando se menoscaba, se atenta, se destruye la institucionalidad. La institucionalidad vigente en este momento determina que todos los elementos que dice Rodrigo y que deben ser objetos de reforma, hay un cauce para hacerlo. Y ese cauce es el Congreso Nacional. Y por lo tanto, no se justifica, tomando en cuenta el grave daño que se hace al Estado al destruir su institucionalidad, aprovechemos esa institucionalidad y en ese momento y en ese lugar efectuemos todas las reformas que indica Rodrigo y que pueden haber muchas otras más. Yo creo que ese es un elemento básico para defender la postura del rechazo. Una nueva constitución, en segundo lugar, como ya lo señalé, no es el camino para satisfacer las necesidades y las demandas sociales actualmente vigentes. Y ahí hay un grave peligro que la izquierda en su momento se va a tener que hacer autora de ese peligro, es que transcurrió este largo 2 años que se va a demorar en presentar el proyecto de constitución, al final la ciudadanía se va a encontrar de que sus expectativas de solución de sus necesidades sociales no se van a encontrar solucionadas, sino todo lo contrario, recién en ese momento se va a iniciar el camino para efectuar la reforma y la satisfacción de esas necesidades tan legítimas que actualmente reclama la ciudadanía. Entonces ahí hay un nuevo peligro en que vamos a estar 2 años con una gran incertidumbre y que evidentemente va a afectar la convivencia económica y social de nuestro país, y al final de ese camino ninguna de las necesidades de nuestra población va a estar solucionado, sino todo lo contrario, recién
a partir de ese momento se va a iniciar el camino para satisfacer esas necesidades y demandas sociales. Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que yo comparto, sí, y ahí yo creo que es bueno lo que dice Jaime, y yo creo que también es importante explicarle a la ciudadanía que la Constitución no les va a solucionar los temas esenciales. Yo comparto eso. Pero creo que nos va a permitir de una vez por todas tener un marco de unidad, de acuerdo entre todos. Yo creo que además dentro de los constituyentes no me cabe duda que va a ser lo que estamos hoy día, la representación de los distintos actores políticos. Y espero además que haya mucha gente independiente, representantes de pueblos originarios, en fin. Creo que además el Parlamento permite va a permitir con esta última reforma que se hizo que bajen los estándares para poder presentarse. Entonces me parece bueno y creo que además la misma derecha pasa, que hay mucha gente, y por ejemplo te va a dar Renovación Nacional, está tanto en la opción apruebo como en el rechazo. Creo que ahí también se da esa disyuntiva, pero creo que es fundamental que la definición de un nuevo Estado, de un Parlamento distinto, que además yo creo va a ser con muchas caras nuevas, que eso espero, se dé de una vez por todas. Yo creo que también la gente desde octubre en adelante, con todas las protestas, manifestaciones, generó también un estado de decir que quería un cambio también de las personas, de la institucionalidad. Creo que ahí hay un tema importante en esta Constitución que se va a empezar a esbozar, y no me cabe duda que como lo pasó con la Constitución del 80, la del 25, etcétera, fueron recogiendo algunos elementos de las constituciones anteriores. Si uno mira y hace un cuadro comparativo entre la Constitución del 25 con la del 80, en algunos elementos hay hartos elementos que se condicen y que continúan. Hay una continuidad institucional ahí. Ok, nos deben quedar no más de 5 minutos. En todo caso, Rodrigo, quiero decirle a usted que le haría una apuesta de que en esa nueva Asamblea Constituyente va a estar su amigo Carlos Minami y su conocido Longueira, que no son, y muchos más, que lo encuentro yo legítimo, y además creo que me da mucha más garantía que otra gente, digamos, de los dos lados. Pero el término de la otra cédula, Asamblea Constituyente o Convención Constituyente o Convención mixta. Jaime. Bueno, evidentemente, en primer lugar, yo quiero agradecer las palabras de Rodrigo cuando habla de que el futuro proyecto va a recoger nuestra tradición jurídica, porque evidentemente eso está en absoluta contradicción, para bien a mi modo de ver, de todo lo que se ha dicho en cuanto a la hoja en blanco, de que aquí hay que partir de cero, etc. Es decir, No, ese eslogan de la izquierda se ve contradicha por las palabras de Rodrigo, de lo cual me alegro mucho y que espero que así sea, que efectivamente, si es que gana el apruebo, el proyecto constitucional que se va a presentar a la ciudadanía para su aprobación recoja toda nuestra historia jurídica, recoja toda nuestro quehacer jurídico y que evidentemente reconozca también todo lo que se ha avanzado en materia de derecho y deberes del Estado durante estos últimos 30 años. Jaime, ¿convención mixta o convención constituyente? Yo tengo que ser consecuente con lo que señalo en el sentido de que respeto la institucionalidad. Y al respetar la institucionalidad y reconocer que en ella participa el Congreso Nacional, evidentemente estoy por la convención mixta. Ok. ¿Rodrigo Uribe? No, mira, yo creo que es simple, Asamblea Constituyente. Yo creo que es importante. Convención Constituyente, no es Asamblea Constituyente. Ese lenguaje suena, de verdad se modificó, perdón. Suena medio, está maduro ese lenguaje. Sí, verdad, tienes razón. Mira, yo creo que ahí es importante que sea gente distinta. Yo apuesto que sea también, yo creo que sea lo que tú decías, va a haber gente que uno ya conoce y que sin duda los distintos sectores van a escoger como
como los nombres que tú señalabas de Pablo Longueira, de Carlos Minami y otros parlamentarios que están entusiasmados en esto. Yo creo que bien, es parte, si en la medida que lo eligen, está bien, pero apuesto a que las caras sean nuevas, que sea un proceso democrático, de discusión, los quórums son altos también para aprobar, van a tener un proceso, un mandato también de un pedido para poder ejercer, y yo espero que ese proceso sea lo más fluido. No me cabe duda que van a contar con toda la colaboración de las universidades, de los actores jurídicos que tenemos de importancia a nivel nacional para poder asesorar cómo se han hecho en nuestros países. Lo que pasa es que este es un proceso nuevo, inédito en el país, que sin duda genera algunos resquemores de algunas personas, pero yo creo que tenemos la madurez suficiente para poder hacer un proceso en esa medida, si no me cabe duda. Ok, muchas gracias Jaime Vara, Rodrigo Uribe. Al finalizar, un cortito, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué es mixta y por qué constituyente? Don Jaime Vara. Rechazo, 1, por el respeto a la institucionalidad. 2, por cuanto no es el camino para satisfacer las necesidades y demandas sociales existentes, por lo tanto, al final de este proceso se va a generar una gran frustración en los ciudadanos al comprobar que sus demandas sociales no son cubiertas con todo este proceso. ¿Y por qué convención mixta? Por lo mismo anterior, en cuanto la institucionalidad hoy día reconoce al Congreso Nacional como un actor fundamental en la modificación de nuestra Carta Fundamental. Y consecuente con eso, evidentemente tiene que participar en la elaboración del proyecto de Constitución que será sometida a la aprobación de la ciudadanía a través de un plebiscito. Muchas gracias, Jaime. Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que es fundamental acá no refundar Chile, pero sí mirar un poco el Estado que tenemos, descentralizar el Estado, mirar un poco el Congreso que tenemos, incluso mirar la representación también del presidente de la República, a ver si queremos un primer ministro, si esto lo elegimos entre 4 años o con reelección, son cosas que hay que definir y que yo creo le van a hacer bien al país discutirlo de una vez por todas. Michelle Bachelet nos invitó en un minuto a poder discutir esto a nivel nacional y convocó a estos ensayos para poder discutir la Constitución en todo, y que fue exitoso, fueron más de 500.000 personas a nivel nacional. Creo que ahí nos perdimos una oportunidad de discutir esto en forma más metódica, pero sin duda que la prueba, me imagino, va a ganar ampliamente. Muchas gracias, Jaime Vara, muchas gracias, Rodrigo Uribe. Y usted que nos está mirando, Rodrigo. Trataré en estas 2 semanas antes del 25 de complementar 2 visiones distintas para que usted esté bien informado y para que usted vaya a votar el 25 de octubre, día domingo, si es mayor de 60 años, después de las 2 de la tarde, en un horario especial, vaya y vote, porque es bueno expresarse uno, no que otros se expresen por usted. Que estén ustedes muy bien. Así es.